El cuartel maldito de Humaitá. En el año 1868, durante los días más sangrientos de la Guerra Guazú, una expedición brasileña se instala en un viejo caserón abandonado, al sur de Humaitá. Un lugar olvidado por el tiempo, construido sobre tierras que los antiguos guaraníes juraron nunca volver a pisar. Lo que empezó como un puesto de vigilancia, pronto se convirtió en una prisión de sombras. Uno a uno, los soldados comenzaron a morir, sin heridas, sin explicación, como si algo ancestral hubiese despertado debajo de ellos. Solo un prisionero paraguayo, silencioso y encadenado, parecía conocer la verdad. Esta es la historia maldita que nadie quiso contar. Capítulo 1. El diario bajo el piso. Nunca creí que algo tan pequeño como una caja de madera pudiera cambiarme la forma de ver al mundo. La encontré por casualidad, o por destino, mientras limpiábamos la casa de mi abuelo días después de su entierro. Era una de esas piezas traseras, cerradas por años, con olor a humedad y polvo viejo. El piso de madera crujía distinto en una esquina. Yo pasé por ahí 1000 veces de niño, pero esa vez sentí algo raro. Como si el suelo respirara. Golpeé con el talón, y una tabla cedió. Abajo, envuelta en una tela de lino ennegrecida por el tiempo, encontré una caja de madera. Tenía un símbolo extraño tallado en la tapa, una figura circular con líneas que recordaban un sol roto, o un ojo que no quería abrirse del todo. La abrí. Adentro había varias hojas encuadernadas, cosidas con hilo grueso, amarillentas y rígidas. Un diario. En la primera página, escrita con letra temblorosa pero firme, decía: si alguien encuentra esto, no piense que está leyendo historia. Esto no es historia. Es advertencia. Mi abuelo siempre fue un hombre silencioso. Seco, incluso con sus hijos. No hablaba mucho del pasado. Pero todos sabíamos que había sido prisionero durante la Guerra Grande. Nunca dijo más que eso. Nadie preguntaba. Esa noche, leí hasta que los ojos se me secaron. El diario no era un simple relato militar. Era un descenso. Un descenso a un lugar que no figura en los libros de historia, ni en los mapas de guerra. Un lugar donde algo, que no era hombre ni bestia, despertó entre las ruinas. Lo que sigue, no sé si es real. Pero yo no dormí bien desde entonces. Mi abuelo empieza el relato así. Diciembre de 1868. Nos capturaron cerca del estero. Éramos 5. Al llegar al cuartel improvisado, supe que no saldríamos todos vivos. Pero no imaginaba que no moriríamos por balas. Describe un caserón grande, abandonado, cerca del río Paraguay. Los soldados brasileños lo ocuparon como puesto de avanzada. Lo llamaban la fortaleza, pero no era más que un caserón colonial, de muros gruesos y techos vencidos. Según él, la construcción estaba sobre tierras que los guaraníes evitaban incluso antes de la conquista. No había animales cerca. Ni siquiera insectos. El aire era quieto, como dentro de un ataúd. El primer día, dice que lo ataron en un rincón oscuro. Que al apoyar la espalda en la pared, sintió como si estuviera apoyado sobre algo que respiraba. Una pulsación sorda, como un tambor bajo tierra. No quiso decir nada. No entonces. Yo paré de leer ahí. El silencio en mi habitación era tan denso que podía oír mis latidos en el cuello. Apreté el diario contra el pecho. Tuve miedo de seguir. Pero al mismo tiempo, sentí que tenía que hacerlo. Como si una voz, desde aquel cuartel muerto, aún buscara ser escuchada. Lo que estaba encerrado allí, no fue sellado por los españoles. Fue mucho antes. Mucho antes de que existiera esta guerra. Y nosotros solo la despertamos. A veces pienso que mi abuelo no estaba loco. Que simplemente decidió guardar algo demasiado oscuro para contarlo en vida. Algo que solo podía transmitirse como advertencia, para aquel que se atreviera a leer. Y yo leí. Capítulo 2. El cuartel maldito de Humaitá. Desde que empecé a leer el diario, algo cambió en la casa. Pequeñas cosas. Ruidos donde no debería haber,
el reloj del comedor que volvía a andar sin pilas, el gato del vecino que ya no se acercaba al patio. No dije nada. Ni a mamá, ni a mis hermanos. Pero sabía que algo se había abierto conmigo también. El diario siguió esa noche, con la misma tinta gastada y una tensión creciente en cada línea. Mi abuelo escribía como si aún estuviera allí. Nos instalaron en el salón principal. Éramos prisioneros, pero no tratados con crueldad. Parecían tenernos miedo. Los soldados brasileños apenas nos miraban. Uno murmuró, ese viejo nos trajo la mala sombra. Me miraban como si yo fuera la peste. El caserón, el cuartel maldito, como él lo empieza a llamar, era una construcción de 3 alas, con un patio central lleno de maleza. Lo curioso era que nadie quería dormir cerca del ala norte. Incluso con el calor sofocante de diciembre, ese sector permanecía cerrado. Decían que el frío ahí te calaba los huesos. Una noche escuché pasos en el techo. No era un hombre. Era algo más pesado, como si caminara sobre patas deformes. Nadie subió. Nadie habló. Uno de los soldados, un tal teniente Braga, ordenó limpiar el ala norte. Mandó a 3 hombres. Solo uno volvió. Temblaba como un niño perdido. Dijo que vio un pozo sellado, cubierto de huesos. Que al tocar una de las piedras, oyó algo hablarle en guaraní antiguo, desde abajo. Nadie más le creyó. Pero yo sí. Yo conocía esas palabras. Mi abuelo me las enseñó cuando era niño. Era la lengua de los selladores. Mi abuelo era descendiente de Caray Tembe, un chamán que, según leyendas que solo escuchábamos como cuentos, ayudó a encerrar a una bestia de hambre siglos antes. No era una fábula. Era historia. Y ese cuartel fue construido, a propósito o por ignorancia, encima de esa prisión. Las paredes tenían inscripciones. Las borraron con espadas, con fuego. Alguien abrió la cerradura antigua. No lo sabían, pero liberaron algo que se alimenta del odio. Las muertes comenzaron al segundo día. Uno cayó desde el segundo piso, con los huesos todos rotos, pero el cráneo intacto. Otro fue hallado colgado de una viga con los ojos abiertos, sin soga, como si algo invisible lo hubiera levantado por el cuello. El diario no relataba las muertes con morbo. Las relataba con culpa. Como si cada letra escrita fuera un peso sobre el alma de mi abuelo. Quise advertirles. Pero no me habrían escuchado. Cuando alguien abre la puerta, debe cerrarla. Pero nadie sabía cómo. Esa frase me persiguió toda la noche. Cuando alguien abre la puerta, debe cerrarla. Yo, sin saberlo, también la había abierto. Al leer. Al buscar. Ahora, no sé si quiero llegar al final del diario. Pero tampoco puedo parar. Capítulo 3. Las noches sin sonido. Hay un tipo de silencio que no es paz, ni calma. Es un vacío. Como si el mundo dejara de girar por un instante, como si el aire mismo se negara a entrar en los pulmones. Eso era lo que describía mi abuelo en esas páginas, un silencio tan absoluto que los hombres, aún armados, se acurrucaban temblando como niños perdidos. La primera noche que cayó el silencio, supimos que algo nos estaba escuchando. No hablo de un silencio común. Era un abismo. Ni grillos, ni viento, ni respiro. Solo nosotros. Y eso. Los soldados brasileños empezaron a quebrarse. El teniente Braga, que había jurado que resistiría el asedio paraguayo o moriría con honor, fue el primero en perder la razón. Decía que la sombra del pozo le hablaba. Que escuchaba los rezos de los indios antiguos en su cabeza. Que alguien le tocaba el hombro mientras dormía. Uno de sus hombres se arrancó los ojos con sus propias manos. Lo encontraron en el patio, murmurando. Agora sim, ya nao bello. Ya nao bello ela. Ella. Siempre ella. No eso. No la cosa. Ella. El diario no daba nombre a la entidad. Solo decía. En la lengua antigua no se pronuncian nombres verdaderos. Nombrarla sería llamarla.
Por eso callo. Por eso escribo. Mi abuelo, aún prisionero, había sido relegado a una celda improvisada en un cuarto oscuro del ala sur. Sin embargo, no fue él quien pidió protección. Fueron los soldados quienes lo encerraron, por miedo. Decían que cuando él hablaba en su idioma natal, la temperatura bajaba. Que sus ojos brillaban en la oscuridad. No temían a la cosa. Me temían a mí. Porque sabían que yo entendía. Porque sabían que yo era parte de la historia que los estaba devorando. Empezaron a dejarle ofrendas. Pedazos de pan, velas encendidas, estampitas de santos. Uno incluso le ofreció su cuchillo de campaña, rogando que lo salvara. El cuartel había dejado de ser un puesto militar. Era una cueva de alucinaciones. Una noche, un soldado me dijo que vio a su madre parada frente al pozo. Ella le cantaba una canción de cuna. Él se lanzó a sus brazos. Pero solo encontró el vacío. Aquella misma noche, 5 hombres desaparecieron. Ni cuerpos. Ni sangre. Solo sus botas, ordenadas junto a sus catres. Ella no se muestra. Se insinúa. Usa los recuerdos, los traumas, las penas. En guerra, eso abunda. Y mientras más duele, más fuerte se hace. Las páginas temblaban bajo mis dedos. Era como si el pasado vibrara a través del papel. Y en medio de todo eso, una frase destacada, subrayada con rabia. Si nadie la vuelve a sellar, ella saldrá del cuartel. Cerré el diario esa noche. Pero no pude dormir. Porque afuera, por primera vez en años, el barrio también se quedó en silencio. Capítulo 4. El pozo de los sellos. Cuando era niño, mi abuelo me hablaba en guaraní mientras me dormía. Yo no entendía todo, pero sus palabras tenían un ritmo suave, casi como rezos. Muchos años después, leyendo su diario, me di cuenta de que no eran canciones, eran advertencias. El pozo no era un pozo. Era una cerradura. Una herida abierta, sellada con símbolos. Pero el hambre del mundo la hizo sangrar de nuevo. En las profundidades del caserón, donde el piso de piedra se rompía por la humedad y el tiempo, los soldados encontraron una trampilla cubierta de tierra y huesos. Creyeron que era un aljibe olvidado. Lo abrieron, y fue allí cuando comenzaron a morir de verdad. Debajo del caserón hay cámaras. No túneles naturales, sino pasillos esculpidos por manos humanas, o algo parecido. En las paredes hay rostros tallados. No sonríen. Gritan. Y en el centro, el pozo. El abuelo describía símbolos grabados alrededor, espirales invertidas, cruces deformadas, círculos concéntricos con ojos tallados al centro. Decía que eran los sellos del primer encierro, realizados por los Mopi, guardianes guaraníes que dieron su vida para sellar a la criatura en tiempos antes de la colonia. Cada sello era un sacrificio. Cada inscripción, una parte del alma de quien la escribió. Por eso aún brillan débilmente con la luna llena. Porque contienen algo más que piedra. Los brasileños, ignorando el significado, pisaron los sellos. Uno orinó sobre uno de ellos. Otro arrancó un símbolo para llevarlo como souvenir. Esa misma noche, el suelo del caserón se partió con un sonido seco, como huesos al quebrarse. Y el fuego dejó de alumbrar. Ella subió desde el fondo, no con cuerpo, sino con presencia. Como una rabia viva. Y buscó al que había profanado su encierro primero. El sargento que arrancó el sello fue hallado sin rostro. No desfigurado. Sin rostro. Piel lisa, sin ojos, sin boca, sin historia. Un lienzo humano borrado. El resto de los hombres comenzó a cuestionar su misión. Ya no hablaban de trincheras, ni del avance hacia Humaitá. Solo querían salir del caserón. Pero algo los retenía. Ella ya no necesita barrotes. Ellos mismos la trajeron a la superficie. Ahora habita en cada sombra, cada rincón húmedo. Está en las paredes, en los ojos de los que ya no duermen. Ella ya no espera. Ella elige. Y allí, en medio de todo, el prisionero paraguayo se convirtió en el centro.
Uno de los soldados lo vio de pie frente al pozo, murmurando con los brazos en alto. No escapaba. No rogaba. Oraba. Yo no era solo prisionero. Yo era descendiente del último Mbopí. Mi sangre conoce los signos. Mis sueños recuerdan los cantos. Pero no es poder. Es deuda. Esa deuda lo había llevado allí. A ser el único capaz de cerrar lo que los demás habían abierto. Pero la gran pregunta que lo atormentaba era otra. ¿Merecen el perdón? ¿O debo dejarla terminar lo que empezó? El diario terminaba allí ese día. Pero entre las hojas encontré algo más. Un papel doblado en 4. Amarillento. Con símbolos similares a los del pozo. Y en guaraní antiguo, apenas legible que traducido sería. Con tu semejante al lado, tú fuiste elegido para guardar el mal. Capítulo 5. El precio del perdón. Mi abuelo escribió poco durante ese tramo de su encierro. Las páginas del diario están manchadas, arrugadas, como si hubiesen sido empapadas por sudor, lágrimas o sangre. Pero las palabras que dejó grabadas fueron suficientes. Quisieron escapar. Pero el caserón ya no tenía puertas. Los soldados brasileños, dominados por el pánico, intentaron huir. Forzaron ventanas, destruyeron muebles para abrir huecos en los muros, incluso dispararon contra las cerraduras con sus fusiles. Nada cedía. La casa había cerrado sus salidas. No era piedra ni hierro lo que los retenía. Era algo más. Era el deseo de ella de que se quedaran. Una noche, el teniente que encabezaba el destacamento ordenó una salida forzada. Harían explotar la entrada con dinamita que les quedaba. Colocaron las cargas. Encendieron la mecha. ¿Esperaron? Nada explotó. Cuando bajaron, la dinamita estaba intacta. Pero su forma era otra. Fundida, derretida, como si el tiempo hubiese corrido 1000 años sobre ella en segundos. El tiempo dentro del caserón ya no respondía al de afuera. Ellos envejecían sin notarlo. Se les caía el cabello. Sus uñas crecían y se quebraban. Uno lloraba y se le formaban arrugas nuevas. Ella los estaba descomponiendo, poco a poco. Mientras tanto, el prisionero seguía observando. En silencio. Cada tanto, murmuraba nombres que nadie entendía. Dibujaba símbolos con su sangre en las paredes. Dormía poco. Y cada noche, lo veían más joven. Y yo no la alimentaba. Pero ella me ignoraba. Sabía quién era. Sabía lo que debía decidir. La entidad no necesitaba cuerpo. No susurraba como los fantasmas. No poseía. Simplemente estaba. En cada rincón oscuro, en el crujido de las vigas, en la humedad que bajaba por las paredes como dedos de barro. Uno de los soldados, completamente quebrado, intentó confesar sus pecados frente al prisionero. Se arrodilló, llorando, y le suplicó perdón por haber matado campesinos, por haber quemado casas en su avance. El perdón no lo doy yo, dijo mi abuelo. Es ella quien escucha. Y ella no perdona. Esa noche, lo encontraron colgado. Pero no del cuello. De los párpados. Ella quería que viera. Hasta el último instante. Hasta que entendiera. A partir de ahí, las muertes dejaron de ser castigos. Fueron rituales. Y cada una se daba más cerca del pozo. Los hombres restantes ya no hablaban. Comían en silencio. No dormían al mismo tiempo. Algunos se amarraban a las sillas. Uno de ellos rezaba en voz alta todo el día. Hasta que su lengua desapareció. No es una criatura. No es una sombra. Es una idea que habita en el lugar donde se violó la tierra sagrada. Es lo que nace cuando el olvido se encuentra con el odio. Y el caserón ya no era un cuartel. Era un altar. Y el prisionero, su único guardián. Capítulo 6. El último grito de los hombres. Quedaban 3. El teniente, un joven tamborilero, y el cocinero.
Todo lo demás era silencio, despojos y paredes que respiraban. Mi abuelo ya no era prisionero. Dormía donde quería. Los soldados le temían más a él que a lo que había afuera. Pero era porque sabían, él sabía algo. El caserón había mutado. Las paredes sudaban. Las columnas temblaban sin viento. Los cuadros antiguos lloraban savia. Y desde el pozo, se escuchaba algo nuevo, un canto grave, profundo, repetido como si una garganta de tierra estuviera preparando un nombre. Ella hablaba. Pero no con palabras. Con hambre. El tamborilero, un chico que apenas tendría 14, comenzó a delirar. Veía figuras en las paredes. Hombres sin cabeza. Mujeres pariendo criaturas con hocicos. Una noche, corrió por el patio desnudo, gritando, yo no la desperté, fue el coronel. Yo no quemé la cruz. Nadie sabía de qué hablaba. Hasta que encontraron, en una bodega tapiada, un altar con un Cristo roto, quemado. Carbonizado hacía poco. No fueron solo soldados los que entraron al caserón. Fue el odio de toda una nación invasora, y ese odio tocó lo que estaba sellado. El cocinero, el más callado, fue el siguiente. Lo hallaron arrodillado, con los ojos abiertos, sin párpados. Sus cuencas estaban fijas en el pozo. Y antes de morir, dijo, ella quiere salir. Pero quiere que alguien la nombre primero. Entonces, el teniente rompió. Perdió la fe, la razón y el miedo al mismo tiempo. Gritó al prisionero. ¿Vos sabés lo que es esto? ¿Vos sabés cómo parar esto? Mi abuelo lo miró. Le habló por fin. No se para. No se exorciza. No se mata. ¿Qué se hace, entonces? Se elige. Se puede permitir que consuma lo que queda y vuelva al suelo, o dejarla salir, y ver al mundo quemarse por dentro. Esa noche fue la última. Mi abuelo bajó al pozo. No había fondo. Solo oscuridad. Pero él descendió igual, con una antorcha y el nombre en la lengua. Los símbolos grabados en su piel comenzaron a arder. El teniente lo esperó en la entrada. Quiso rezar. Pero sus labios no se movían más. Solo su garganta temblaba, como si una voz ajena se estuviera probando su cuerpo como abrigo. El cuartel comenzó a crujir. Las paredes se cerraban. Las ventanas sangraban. Y en la cocina, los fuegos se encendían solos. El altar pedía sacrificio. Un último grito atravesó todo Humaitá. No era humano. No era animal. Era la mezcla perfecta entre culpa, tierra y odio. Y luego, el silencio. Al amanecer, solo quedó un cuerpo. El de mi abuelo. Vivo. Con los ojos blancos. Y un símbolo nuevo, marcado en su pecho. El perdón es un lujo. Algunos lugares no lo permiten. El caserón no fue destruido. Solo se durmió. Hasta que alguien más lo despierte. Capítulo 7. El heredero del secreto. Uno no hereda tierras, ni oro, ni gloria. Hereda lo que sangra en el silencio. Mi nombre no importa. Solo diré que crecí escuchando a mi abuelo hablar con las paredes. Mi madre decía que eran los traumas de la guerra. Que el encierro lo había quebrado. Pero yo sabía que no era eso. Susurros como los que él escuchaba yo también empecé a oírlos. Después de su muerte, heredé una caja. Vieja, sellada con cuerdas de cuero trenzado y una cruz invertida grabada en hueso. Adentro, encontré un diario escrito en guaraní antiguo. Un croquis hecho a mano. Y una piedra negra con inscripciones brillantes que parecían moverse cuando la miraba mucho tiempo. La marca en su pecho estaba dibujada en la primera hoja del diario. Y debajo, escrito con carbón, solo decía, si esto llega a tus manos, ya es tarde. No pude evitarlo. Fui hasta Humaitá. La estructura seguía en pie, cubierta de yuyos y raíces. Casi nadie recordaba el caserón. Una señora me dijo, la casa del fuego. Hay bichos ahí. Bichos que hablan. No entre,
Señor. Entré. La puerta se abrió sola. Y fue como si los pasos de los muertos me acompañaran. Vi las marcas en el suelo. Vi el altar. Y vi el pozo. Estaba cubierto, pero sentí el calor. Un calor que no venía del sol, sino del fondo de la tierra. Entonces entendí. No vine a buscar respuestas. Vine a terminar el ciclo. El diario hablaba de un nombre sellado. Una palabra que no debe ser dicha en voz alta. Pero al llegar al altar, la piedra negra empezó a latir. Y lo vi. A mi abuelo. O algo que lo parecía. Parado al borde del pozo. Sus ojos ya no eran ojos. Eran huecos donde bailaban llamas antiguas. Y me habló sin mover la boca. No te elegí. La sangre lo hizo. ¿Qué soy? Le pregunté. Él no respondió. Solo alzó el brazo. Y me mostró mi pecho. La misma marca. La misma forma. La misma condena. No vine a sellarla. Vine a ser su guardián o su puerta. Ahora entiendo. No todos somos héroes. Algunos nacemos para mantener al monstruo dormido. Y otros, para despertarlo. Fin. Si esta historia despertó algo en vos, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos oscuros como este. Compartí este video con quien no tema mirar atrás en la historia. Y recordá, no todo lo enterrado en la guerra quedó en silencio.